Una pobre camarera consuela a una anciana perdida que llora bajo la lluvia, sin saber que su hijo era el multimillonario. Director ejecutivo, ¿qué pasaría si le dijera que un momento de bondad en la peor noche de su vida podría cambiarlo todo para siempre? Ana Rodríguez se aferró a su delantal empapado por la lluvia al salir del restaurante de Mel a la tormenta de octubre. Su turno finalmente había terminado después de 14 agotadoras horas. Le dolían los pies, las propinas apenas cubrían el viaje a casa, y el aviso de alquiler del día siguiente se sentía como un peso sobre sus hombros. Pero entonces lo oyó, un suave sollozo proveniente del callejón junto al restaurante. A través de la cortina de lluvia, pudo distinguir una pequeña figura encorvada contra la pared de ladrillo, con el cabello plateado pegado a la cabeza, vestida solo con un fino vestido floral. La mayoría de la gente habría pasado corriendo, ansiosa por escapar del clima y de sus propios problemas. Ana se detuvo. Algo en el llanto desesperado de la mujer atravesó su agotamiento y preocupación. No tenía ni idea de que esta simple decisión de preocuparse la llevaría a la noche más extraordinaria de su vida. ¿Desde dónde la miras esta noche? Ana se acercó lentamente a la anciana, con el corazón roto al verla. La mujer no medía más de 1,50 metros, probablemente unos 70 años, y temblaba violentamente bajo la fría lluvia. «Señora, ¿está bien?», preguntó Ana suavemente, quitándose su chaqueta desgastada a pesar del frío. La mujer levantó la vista con ojos confundidos y asustados que le recordaron a su abuela, fallecida hacía 5 años. «No sé dónde estoy», susurró la mujer con voz temblorosa. «Buscaba a David, mi hijo, pero todo parece diferente ahora. Las calles cambiaron». Miró a su alrededor frenéticamente, como si los lugares conocidos fueran a reaparecer de repente. «Vivo en Maple Street, pero no la encuentro por ningún lado». A Ana se le encogió el corazón. No había Maple Street en esa zona del centro, y algo en la mirada distante y escrutadora de la mujer sugería que no se trataba solo de estar perdida en un barrio desconocido. De todos modos, le echó la chaqueta a la mujer. «Soy Anna. ¿Cómo te llamas? ¿Cariño?» «Rose», dijo, agarrando la chaqueta de Anna con gratitud. «Rose Harrison. Necesito llegar a casa antes de que David se preocupe. Trabaja mucho, ese chico, siempre en la oficina, intentando triunfar». Los ojos de Rose se iluminaron. Un momento de orgullo, antes de volverse a nublar por la confusión, Anna miró su teléfono. 23:47, el último autobús saldría en 8 minutos y no podía permitirse un taxi. Su pequeño apartamento la esperaba con su pila de facturas vencidas y el refrigerador vacío. Tenía exactamente $12 a su nombre hasta la nómina del viernes. Pero al ver el rostro frágil y perdido de Rose, Ana tomó una decisión. Vamos a un lugar cálido y seco. Ya veremos cómo encontrar a David». Acompañó a Rose hasta la entrada trasera del restaurante, agradecida de que Mel siempre la dejara abierta para el personal de limpieza. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo mientras Ana acomodaba a Rose en un reservado de la esquina, llevándole una taza de café caliente y el último trozo de tarta de manzana de la vitrina de postres. «Invítala a casa», se dijo, sabiendo que Mel se lo descontaría del sueldo si se enteraba. «Eres muy amable», dijo Rose, envolviendo la taza caliente con las manos. «David siempre me decía que todavía había gente buena en el mundo. Decía que por eso quería ayudar a otros a triunfar». Hizo una pausa, con cara de confusión otra vez. ¿O fue ayer cuando dijo que a veces los días se confunden? Ana sintió una opresión en el pecho al reconocerlo. Su abuela había empezado a olvidar cosas hacia el final. Pequeños detalles al principio, luego conversaciones enteras. Finalmente, fragmentos enteros de su vida. Sacó su teléfono y empezó a buscar informes de personas desaparecidas o a algún David Harrison en el directorio de la ciudad. Había docenas de Harrisons, pero algo le decía que no iba a ser fácil. Rose no estaba simplemente perdida. Se había alejado de algún lugar, y probablemente alguien la estuviera buscando en ese momento.
Pero la tormenta arreciaba afuera. La lluvia golpeaba las ventanas del restaurante como si la naturaleza misma intentara mantenerlas dentro. Ana se dio cuenta de que estaba a punto de perder su última oportunidad de volver a casa esa noche, pero no podía abandonar a esa dulce mujer que le recordaba tanto a su familia. Ana intentó llamar a la línea policial de no emergencias, pero la operadora le dijo que tenían otros 3 informes de personas mayores desaparecidas justo después de la tormenta de esa noche, y que los agentes no estarían disponibles hasta dentro de unas horas. Rose permaneció sentada en silencio, murmurando de vez en cuando sobre David y lo orgullosa que estaba de que hubiera triunfado en los negocios, pero los detalles seguían siendo frustrantemente vagos. Cuando Ana preguntaba por la empresa de David o donde trabajaba, Rose simplemente sonreía y decía, «Oh, ahora es muy importante. Ayuda a mucha gente». A medida que avanzaba la noche, Ana se dio cuenta de que le tenía mucho cariño a Rose. A pesar de su confusión, la anciana tenía una calidez y una sabiduría que se reflejaban en sus pensamientos dispersos. Le contaba a Ana historias sobre cómo crió a David como madre soltera después de su esposo murió joven, trabajando en 2 empleos para pagar sus estudios universitarios. «Yo limpiaba oficinas por la noche», dijo Rose con orgullo. «David hacía sus tareas en las salas de descanso mientras yo trabajaba». Dijo que esas noches le enseñaron que el trabajo duro era la única manera de construir algo real. Ana sintió una profunda conexión con esa lucha. Había trabajado desde los 16 años, ayudando a mantener a sus hermanos menores después de que su padre se fuera. Cada dólar importaba. Cada turno contaba. Sentarse allí con Rose en lugar de ir a casa significaba que tendría que caminar 9.6 kilómetros por la mañana para llegar a su segundo trabajo en la lavandería. Pero algo en el espíritu amable de Rose le impedía dejarla sola. Alrededor de las 2 de la mañana, el teléfono de Ana vibró con una alerta que le dio un vuelco el corazón. El multimillonario director ejecutivo David Harrison ofrece una recompensa de $50,000 por su madre desaparecida. La foto que acompañaba la foto mostraba a un hombre distinguido de unos 40 años con ojos bondadosos que parecían rosas. A Ana le temblaban las manos al seguir leyendo. David Harrison, fundador y director ejecutivo de Harrison Industries, una de las fundaciones benéficas más grandes del país. Su madre, Rose, que padecía demencia en fase inicial, se había alejado de su residencia asistida durante la tormenta de la tarde. «Rose», dijo Ana con dulzura, mostrándole la foto. «¿Es este tu David?» El rostro de Rose se iluminó de pura alegría. «Es mi hijo». «Oh, se ve tan guapo con sus trajes de negocios». Esos ojos los heredó de su padre. Entonces su expresión se tornó preocupada. «¿Pero por qué dice la foto que me extraña? Estoy aquí mismo». El corazón de Ana se aceleró al darse cuenta de la magnitud de la situación. David Harrison no solo era exitoso, era genuinamente rico, el tipo de persona que probablemente vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Pero más importante aún, era un hijo que buscaba desesperadamente a su madre. Ella inmediatamente llamó al número que aparecía en el artículo, con las manos temblorosas al marcar. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. A veces, las conexiones más poderosas ocurren entre personas que parecen no tener nada en común excepto su capacidad de amar. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz cansada y preocupada respondiera. «Soy David Harrison». Ana podía percibir el agotamiento y el miedo en esas 3 palabras, y sabía que, independientemente de su riqueza o estatus, ahora mismo solo era un hijo asustado que quería a su madre a salvo. «Señor Harrison, me llamo Ana Rodríguez. Mi madre está conmigo. Está a salvo, abrigada e ilesa». Ana oyó una fuerte inspiración al otro lado de la línea, seguida de lo que parecía un sollozo de alivio. «Gracias a Dios. Oh, gracias a Dios. ¿Dónde estás? He tenido equipos de búsqueda toda la noche. El centro me llamó a las 9 cuando se dieron cuenta de que se había ido,
y he estado conduciendo bajo la lluvia durante horas. La voz de David se quebró por la emoción. ¿Está bien? Parece confundida o asustada. Anna miró a Rose, que ahora terminaba su segunda taza de café con satisfacción y tarareaba en voz baja. Ha estado confundida sobre dónde está, pero ahora está tranquila. Me ha estado contando historias sobre cómo te crió, sobre lo orgullosa que está del hombre en el que te has convertido. Está en Mel's Diner en la Quinta Avenida y Broadway del centro. Estaré allí en 15 minutos. Por favor, no la dejes sola. A veces, cuando se pone desorientado. David hizo una pausa, y Anna sintió el peso de incontables noches de insomnio en su silencio. Esta es la tercera vez que se desmaya este mes. Los médicos dicen que solo va a empeorar. Después de colgar, Anna se sentó con Rose, observándola trazar patrones en la mesa con él. Dedo. ¿Sabes? Dijo Rose de repente, con la voz más clara que en toda la noche. Yo era maestra antes de que naciera David. 5º grado. Enseñé. Durante 37 años. Miró directamente a Anna con una concentración sorprendente. Tienes el corazón de una maestra, querida. Paciente y amable. Serías buena con los niños, Anna. Sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. De hecho, había soñado con ser maestra. Alguna vez, antes de que la vida se interpusiera, antes de que las facturas y la supervivencia priorizaran a los sueños. Me gustaría eso algún día, admitió. David era como tú, continuó Rose. Siempre ayudando a los demás, incluso cuando no teníamos mucho. Solía dar el dinero del almuerzo a niños que tenían aún menos. Yo lo descubría y preparaba sándwiches extra al día siguiente. Sonrió con orgullo maternal. El éxito no cambió eso de él. Simplemente encontró maneras más importantes de ayudar. Cuando sonó la puerta del restaurante, Anna levantó la vista y vio a un hombre con un abrigo caro pero empapado por la lluvia que observaba el restaurante frenéticamente. Su parecido con Rose era inconfundible, y a pesar de su evidente riqueza, su rostro mostraba la misma preocupación vulnerable que ella había visto en su propio espejo durante una crisis familiar. David Harrison parecía un hijo cualquiera que casi pierde a su madre. Mamá, llamó en voz baja, y el rostro de Rose se transformó de reconocimiento y alegría. David, ahí estás. Te estaba buscando. Se puso de pie, y su confusión pareció disiparse al acercarse su hijo. Esta encantadora niña. Anna me ayudó. Me dio café y pastel y me hizo compañía. La mirada de David se cruzó con la de Anna por encima de la cabeza de su madre mientras abrazaba a Rose. Y en ese momento, Anna no vio a un director ejecutivo multimillonario, sino a un hijo agradecido cuyo mundo acababa de recomponerse. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. A veces, nuestros mayores desafíos revelan las conexiones que más importan, sin importar las circunstancias que nos separan. David abrazó a su madre por un largo momento, olvidando su costoso traje mientras el alivio lo invadía. Cuando finalmente miró a Anna, ella vio lágrimas en sus ojos que le recordaron exactamente la dulzura de Rose. Nunca podré agradecerte lo suficiente, dijo con la voz cargada de emoción. No tienes ni idea de lo que esto significa para mí. Es una mujer maravillosa, respondió Anna simplemente. Cualquiera la habría ayudado, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo cierto. En una ciudad de millones de habitantes, Rose había estado sola bajo la lluvia quién sabe cuánto tiempo antes de que Anna la encontrara. David negó con la cabeza. El director del centro me dijo que mamá se fue alrededor de las 7:30. Estuvo allí 4 horas y media. Miró a su alrededor, observando las gastadas cabinas de vinilo y la parpadeante luz fluorescente. Te quedaste con ella toda la noche. Te perdiste el camino a casa, ¿verdad? Anna se encogió de hombros, repentinamente cohibida por su uniforme y su evidente cansancio.
Los autobuses dejaron de circular, pero no pasa nada. He vuelto a casa caminando antes. Caminando. La expresión de David cambió a preocupación. ¿Dónde vives? Cuando Anna mencionó su barrio, los ojos de David se abrieron de par en par. Eso está a 9.6 kilómetros de aquí. Hizo una pausa, observando el rostro de Anna con la misma intensidad que su madre había mostrado antes. Renunciaste a tu noche, probablemente a tu sueño de mañana, para sentarte con una desconocida. Me recordó a mi abuela, dijo Anna con sinceridad. Y ya no era una desconocida después de los primeros 10 minutos. Tu madre tiene un don para hacer que la gente se sienta como en familia. Rose, que había estado escuchando en silencio, habló de repente con una claridad sorprendente. David, esta chica se sacrificó por mí esta noche. Un verdadero sacrificio. Eligió la amabilidad por encima de su propia comodidad. Tomó la mano de Anna con una fuerza sorprendente. Eso es raro, hijo. Ese es el tipo de persona del que me hablaste. De las que siempre intentas ayudar a través de tu fundación. David asintió lentamente. Algo cambió en su expresión mientras miraba a Anna, no solo como la buena samaritana, que había ayudado a su madre, sino como una persona con sus propias luchas y sueños. Anna, ¿puedo preguntarte qué haces además de trabajar aquí? Tengo otro trabajo en la lavandería por las mañanas, admitió Anna. Y tomo clases en línea cuando puedo pagarlas. Intento ahorrar para la formación de profesores. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El comentario anterior de Rose sobre la enseñanza aún resonaba en su mente. El silencio que siguió no fue incómodo, pero se sintió significativo, como el momento antes de que una puerta se abra para revelar algo inesperado. David intercambió una larga mirada con su madre, quien asintió como si estuvieran teniendo una conversación completa sin palabras. Anna, dijo David finalmente, me gustaría hablar más contigo sobre esos sueños tuyos. Pero primero, déjame llevarlas a un lugar más cómodo. Mi chofer está afuera y mamá necesita ir al hospital para una revisión rápida después de su aventura de esta noche. Le sonrió a Rose con cariñosa exasperación. El procedimiento habitual después de que decide salir a explorar. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. A veces, las conversaciones que más cambian la vida comienzan en los lugares más inesperados entre personas que tal vez nunca se habrían conocido en circunstancias normales. 3 meses después, Anna estaba frente a su primera aula, observando a 22 ansiosos alumnos de tercer grado acomodarse en sus asientos. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la escuela primaria más nueva del distrito, un edificio que tenía una pequeña placa de bronce que decía Centro de Aprendizaje Rose Harrison Memorial. Anna todavía se asombraba a veces al tocar el certificado de maestra que colgaba en su pared junto a una foto de ella, David, y se levantó de aquella noche lluviosa en el restaurante. David había cumplido su palabra de querer ayudarla a hacer realidad sus sueños. Pero no había sido caridad. Había sido una oportunidad. La iniciativa educativa de la Fundación Harrison necesitaba a alguien que entendiera lo que significaba tener varios trabajos mientras estudiaba una carrera. Alguien que pudiera ayudar a diseñar programas que realmente funcionaran para personas como Anna. Había pasado 2 meses trabajando directamente con David para crear programas de becas y mentoría, usando su experiencia para ayudar a otros adultos trabajadores a seguir carreras docentes. La fundación había cubierto su matrícula y sus gastos de manutención mientras completaba un programa de certificación acelerada. Pero más que eso, David se había convertido en un verdadero amigo. Lo había visto visitar a Rose todos los días, escuchando pacientemente las mismas historias, redirigiéndola con delicadeza cuando la confundían, celebrando los momentos en que ella era lúcida y presente. Su amor por su madre le recordaba a Anna a diario que el éxito medido en bondad era el único éxito que realmente importaba. Rose tenía días buenos y días difíciles, pero en sus días buenos, visitaba el aula de Anna. Los niños la adoraban,
y ella les contaba historias sobre la importancia de ayudar a los demás, sobre cómo una noche de bondad podía cambiarlo todo. La señorita Anna me salvó de la lluvia, decía con orgullo. Y ahora los está salvando a todos enseñándoles a leer, pensar y soñar. Anna había aprendido que los miles de millones de David no eran solo números y cuentas. Eran escuelas construidas, maestros capacitados y niños a quienes se les daban oportunidades que de otro modo no habrían tenido. Pero al observarlo con Rose, también aprendió que el mismo corazón que regaló millones era el corazón que una vez compartió el dinero del almuerzo con sus compañeros hambrientos. En su escritorio, Anna guardaba una pequeña nota enmarcada que Rose había escrito en uno de sus días más despejados. Querida Anna, gracias por verme como una persona, no como un problema. Gracias por quedarte cuando podrías haberte ido. El amor lo cambia todo. Rose debajo. David había añadido con su pulcra letra, gracias por mostrarme que el trabajo más importante que hacemos se hace con una persona a la vez. David. Mientras Anna observaba a sus alumnos trabajar en su tarea matutina de escritura sobre la amabilidad, pensó en aquella noche tormentosa que le había cambiado la vida. Había ido a trabajar ese día, preocupada por el dinero del alquiler y el pasaje de autobús, sin imaginar nunca que acabaría allí. Pero la vida tenía una forma de revelar que los más pequeños actos de amor podían convertirse en algo hermoso y duradero. La lluvia todavía la hacía pensar en Rose, pero ahora le recordaba nuevos comienzos en lugar de finales difíciles. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para ver más historias conmovedoras como esta. A veces, cuando ayudamos a alguien, descubrimos que estamos justo donde debemos estar. Gracias por acompañarnos en este viaje con Anna y Rose esta noche. Que siempre elijas la amabilidad, especialmente cuando parezca la decisión más difícil.